Estamos en un programa más de conciencia auditiva, como todos los sábados, que es el día que lo grabamos. Después se retransmite, evidentemente, por Radio Ciudad Plástica, y lo puedes encontrar también en nuestra página de la universidad, web, evidentemente. Y en este momento nos encontramos directamente, aunque tú no lo creas, desde Tepito, que es un barrio álgido, y me acaban de robar, pero no hay ningún problema, voy a grabar el programa. Saludo a mi amigo Gerardo Barro Hierro. Y como siempre, mi amigo el doctor Carlos Barra. Y empezamos, Carlos, con las notas de la semana. Esta semana hay 2 o 3 notas interesantes. Una, por supuesto, triste: fallece el camillero y la enfermera del hospital de Coajimalpa. Bueno, más bien que estaba en el hospital materno infantil en Coajimalpa, y ya suman 5 personas muertas después de la explosión. Sí, recordamos precisamente, como dice Gerardo, esta condición del contexto de que una pipa explotó. De hecho, los dueños de este consorcio de pipas son auditados en la semana, o pretendieron las autoridades auditarlos. No quisieron aceptar esta visita y resulta que les decretaron algo así como una multa por 20 millones de pesos, nada más ni nada menos. Pero lo importante de la nota es que en todo este nudo ciego que tiene el país, donde las autoridades están en su mayoría ampliamente vulneradas por la corrupción, por la impunidad, por donde no tenemos un Estado de Derecho que se cumple de la mejor manera, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social importante, resulta que lo que dice Gerardo, que este camillero y esta enfermera, que por cierto ella parece que protege a uno de los niños a la hora de la explosión, el camillero regresa por una serie de niños. Entonces, este tipo de actos, que yo no sé si tacharlos de heroico, porque el heroísmo de repente se pierde ante la inteligencia, pero me parece que sí son actos donde este sentido humanitario, este sentido de alteridad, de ver en el otro finalmente algo que se debe preservar, me parece que es digno de destacarse, ¿no? Mientras hay políticos que se van a ver el Super Bowl, hay personas que hacen otro tipo de cosas. Y hablando de políticos que se van a ver el Super Bowl, como para máxima burla, se ocupó prácticamente 2 o 3 ciclos, casi toda la semana, de noticias, la condición de que el senador Cordero del PAN se va a ver el Super Bowl, pero curiosamente ni siquiera se va a un palco, se va como a la general a ver el Super Yo Bowl. te quería preguntar, en el caso de Cordero, ¿está enfermo o la cara de imbécil es ya...? Yo creo que la cara de imbécil es ya innata, no creo que tenga mayor solución, nada que hacer. Se parece a Mr. Bean, pero creo que ese es su único problema. El asunto con Cordero es que el senador, propiamente dicho, tiene una dieta de algo así como 140 y tantos mil pesos mensuales, que es su sueldo neto a él. Esto es sin todo lo que se ocupa para mantener su equipo funcionando y su oficina funcionando y promociones y más. ¿Y qué hace un imbécil con tanto dinero? Nada, porque no ha hecho nada. O sea, no, nada. Hay lo particular. Él se lleva a su secretario particular o a su persona más de confianza y a otro personaje por ahí, son 2. Se presume que los invitó porque los asientos por donde él estaban tenían un costo aproximado de 75-80 mil pesos. Entonces, 75-80 mil pesos creo que no cualquier servidor público los paga. No, ni tampoco muchos de los norteamericanos que estaban ahí en el pueblo. Exactamente. Entonces, esa es la parte que indignó un poco. Y lo que acabó de indignar más fue que Madero, lejos de hacer pequeño el asunto, como lo hizo el dirigente del PRD o como lo hizo Barbosa, ellos hacían más pequeño el asunto y dijeron, bueno, es que nosotros arreglamos todo aquí en corto y no lo hacemos tan grande. Ni siquiera le abonaron a Cordero. Pero yo vi las fotos, aunque tú no creas, de otros funcionarios públicos. Claro. O sea, y gobernadores de varios estados. Cordero aparece, pero digo, de que hay otros funcionarios ahí. Muchos. Es finalmente un evento de élite, es un evento que habla del gusto y de la posibilidad de gasto de una persona. Creo que de eso se trata. Sí, a ver, porque alguien podría decir que no es censurable que si tú estás en un día no laboral, o sea, tú vayas a disfrutar a donde quieras, lo que quieras. Pero el caso es que los servidores públicos, en un país abiertamente empobrecido, con muchos problemas y muchas carencias, hacer este tipo de cosas ponen en entredicho no su honestidad, pero sí me parece que un sentido ético muy importante. Creo que, por ejemplo, decía un servidor público de muchos años de aquí de Hidalgo, hacía el comentario que
Dice, tú puedes ser servidor público y se vale que te des tus lujos, dice, pues, si no, ¿para qué trabajas? Ok. Dice, nada más no lo hagas descaradamente, dice, porque hacerlo descaradamente finalmente es escupirle a la gente en la cara. Creo que en ese sentido, lo que estos servidores públicos, la gran mayoría, lo que el señor Cordero no entendió fue que irse a exhibir así en el Super Bowl o taparse solamente con una gorra fue escupirle la cara a millones de mexicanos y decirles, mira, yo sí puedo, tú no. No, pero yo creo que se debería tapar la jeta completa porque es feo, ¿no? Entonces salir a la calle bien cubierto es deseable. El servidor público al que te hago alusión fue un mundial al que no podía ir por tratarse de ser servidor público, y lo que hizo para ir al mundial fue que se puso una máscara de luchador. Ya vio todos los partidos de México con una máscara de luchador. Como tantos niñitos que han ido. Pero creo que al final dices, bueno, ok, no es lo ético definitivo, de todos modos lo va a hacer, de todos modos lo va a hacer. Creo que al menos lo que se puede cuidar es, en la palestra política lo que se debe de cuidar siempre es, no lo que es, sino lo que parece ser. Y creo que al final este hombre no cuidó ni lo que es ni lo que parece ser. Y eso es una bofetada doble. Pero, por ejemplo, a ver, el trasfondo de todo esto es que tenemos dudas sobre la honestidad. Desde luego. O sea, hay dudas ahí sobradas para hablar de la honestidad, de la probidad. Entonces, eso es lo miserable, ¿no? Es decir, más allá de que tú puedas participar o no en un evento, esta cuestión de tener que encubrirlo porque realmente lo que estás haciendo es un acto cuestionable. Creo que han habido otras personas más creativas para hacerlo. Recuerdo un ejemplo de un gobernador del estado de Texas, en Estados Unidos, que quería ir al Super Bowl y no se podía dar el lujo de ir simplemente al Super Bowl porque me parece que fue en Inglaterra o fue muy al norte y al este. Ya. Entonces lo que hizo el señor fue lanzar un concurso para una familia y decir, vaya con el gobernador y su esposa al Super Bowl este año. Pero el tipo lo programó desde el inicio de la temporada y lanzó el concurso y se fue a las escuelas y lo disfraza o lo mete dentro de un programa de renovación escolar y más allá. No solo causó buen gusto y buen agrado, sino que la gente se lo aplaudió y se fue el gobernador con su esposa, con una familia y el hijo, y se lo llevó al Super Bowl. Ok, alguien de aquí de México podría tomar esta idea de decir, disfrute un día de mi casa que me costó 80 millones y darlo a desayunar. No, creo que al final se trata del respeto que le puedas tener a la opinión pública, y creo que todavía nuestros políticos no le tienen un respeto real a la opinión pública. Creo que todavía no acaban de entender pero tampoco a su encargo, ¿no? O sea, no le tienen respeto a su encargo. No, claro, a su rol como servidores públicos, como figura pública. Decía, y lo hemos dicho muchas veces, pero las personas que ocupamos un trabajo que tiene que ver con servicio al público, no puedes simplemente llegar y ponerte, quitarte la corbata y decir, ya no soy. O sea, es un rol que se asume desde que sales de tu casa hasta que llegas en la noche. Es decir, es un rol que te tienes puesto todo el tiempo. Bueno, lo confieso, yo soy el que sale de stripper vestido de vaquerito y tapado con antifaz. Sí, ya yo lo sabía. Lo que pasa es que la equipa engaña, pero ese es otro asunto. Ese es otro boleto. Bueno, a Cordero finalmente lo acaba crucificando su propia bancada. Madero acaba haciendo comentarios espantosos de Cordero. Cordero le contesta y otra vez en 2 ciclos de noticias volvemos a hablar del panismo suicida y de corderistas y maderistas haciéndose garras. Entonces, lindo, ¿no? Una verdadera tontería. Hablando de gente peligrosa, el Bester Gordillo presenta solicitud para tener un arresto domiciliario con el argumento de que es un adulto mayor en estado crítico. Sí. Y propuso su casa... Desde que yo la vi hace como 40 años atrás parecía adulto mayor, ¿no? En estado crítico. En estado crítico, era una cosa horrible, ¿no? Y sin embargo, no se ha resuelto todavía. En estas noticias de la palestra política hay un evento al que va Enrique Peña Nieto, y cuando termina de dar su discurso, que por cierto, si ven la repetición, es interesante ver lo demacrado que se ve. Y que, como lo habíamos notado y tú lo habías notado también, trastabilla. Mucho. Como en 2 o 3 ocasiones trastabilla. Le ves los ojos, trae los ojos inflados, como inyectados completamente, se le ven rojos, unas ojeras impresionantes que se ve que tipo no ha dormido. Se le ve el cuello impresionantemente esbelto, se le ve las canas más fuertes, aparte se le ve la gota de sudor que le resbala. O sea, el tipo, mi apuesta al respecto sería o enfiestó, o se desveló, o
lo que tú quieras, pero tiene muy poco, una deuda de sueño muy fuerte. Y se le nota, ¿no? Y físicamente le tiembla un momento la mano. Termina su discurso y antes de moverse dice, ah, sí, ya sé que ustedes no aplauden. Se da media vuelta y camina. Media hora después se convierte en un hashtag en Twitter y en una tendencia que era, ya sé que no aplauden. Bueno, los bots o finalmente los memes, ¿cómo me llaman? No, los operadores, los bots, los operadores de Presidencia de la República tumbaron el hashtag ya sé que no aplauden, que ya había convertido en tendencia, y 2 horas más tarde, después de 100 y tantas mil visitas y abonarle al comentario, lo desaparecieron. Yo vi uno donde aparece la figura del procurador Murillo, acostado, semiacostado en un, parece que fuera una especie de sofá, y el meme dice, yo te aplaudiría, pero ya me cansé. Lapidario completamente. Sí, estaba brutal, ¿no? Ahora, yo lo que veo es que a Peña Nieto lamentablemente el gobierno y la serie de interacciones que han habido con la realidad se le han ido convirtiendo en una bola de nieve. O sea, esto es una bola de nieve que ha ido creciendo, en el cual toma una medida para mostrar que está rectificando, corrigiendo el rumbo, y se convierte en una medida contraproducente. Entonces, le pide a Virgilio Andrade, que lo nombra en ese momento como secretario de la Función Pública, una secretaría que tiene sí por objeto precisamente velar por la probidad, por la honestidad, por la transparencia de los funcionarios públicos, y le pide que él investigue si hubo o no hubo un conflicto de intereses en esto de las casas que han comprado, la casita de 80 millones, que cómo se compró, sobresale todavía el nombre de la empresa IGA, o sea, sigue estando ahí presente, o sea, no deja de estar presente, y le pide, y este acto que pudiese parecer un acto de honestidad, de probidad, donde el presidente está queriendo transparentar su figura, se convierte en la ridiculez más grande al decir esta frase, ¿no? Esta frase de que ¿por qué no aplauden? O no aplauden, o ¿por qué no aplauden? Pero me parece que lo que subyace detrás es esta conducta que decía Dworkin o Hart sobre que nadie puede ser juez y parte. Es decir, lo que está pidiendo es ser juez y parte, le está encargando a un subalterno que esta conducta sociológicamente dentro de la explicación del dominio político, el ser subalterno o pertenecer a un grupo subalterno implica una cadena de dominio, ¿no? Entonces, si Virgilio Andrade está sometido en cierta medida a esta lealtad, ¿no? Que debería ser una lealtad primaria con el cargo, antes que con el cargo o el encargo del Ejecutivo, me parece que la condición quedó bastante en entredicho. Y se le suman varios factores, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado en materia de desaparecidos, en materia de delincuencia organizada, en las postergaciones del desarrollo económico que estaba fraguado a través de las condiciones estructurales, todo esto ha ido languideciendo, y me parece, ya lo habíamos dicho, me parece que el sexenio está en picada, el sexenio se está cayendo. El problema que hemos mencionado acá es que el sexenio se cae cuando tiene 2 años, y eso es preocupante, es alarmante, ¿no? También, lo que también hemos discutido más de una vez es, se está pretendiendo gobernar bajo los esquemas del siglo pasado, en el que finalmente se podía maiciar a los opositores, se podía convencer a los que estaban vacilantes entre un lado y otro, y a los demás se les podía manipular o se les podía enderezar. Y creo que ya no es el paradigma. Hay 2 realidades que se tienen que tomar en cuenta. La diferencia diametral que existe entre hace 50 años y ahora es: los desempleados de hace 50 años estaban totalmente desempoderados. Los desempleados de ahora representan 30% del país, entre los mayores de 50 años y entre los menores de 30. Representan 30% de las personas que podrían en un momento dado estar activos o estar mayores de edad, etc. Ser productivos. 30%. En México solamente representan poco más de 24 millones de personas. Estas 24 millones de personas no están en su casa rascándose la panza creyéndole a Televisa. Bueno, imagínate que 24 millones, poniéndolo en contexto con algún país europeo como Francia, sobre todo, que es la mitad de la población. Es la mitad de la población, claro. Es decir,
a lo mejor es más allá de la fuerza productiva que podría tener un país de primer mundo. Exacto. O sea, es demasiado, es brutal. Pero, reitero, aquí uno de los factores claves es, y lo vamos a hablar en el siguiente tema, pero uno de los factores claves es nuestros desempleados, tanto los mayores de 50 como los menores de 30, tienen una cualidad ahora que es, se están informando. De todas maneras tienen todo a la mano, tienen toda la información a la mano. Y esta gente es la que verdaderamente está protestando y son los que de repente o toman carreteras o levantan los brazos o retuitean las cosas o se dedican a hacer memes o cualquier otro factor. Y fíjate que yo estuve revisando en esto del hashtag y todo el rollo, estuve revisando que ahora páginas como Yahoo, entre otras, hacen una especie de economía del proceso y te explican todo un proceso con memes. Entonces, donde van narrando, ¿no? Y pasó este hecho y tal cosa, y los desaciertos del año son tal. Entonces, la gente tiene parcialmente una reconstrucción que le permite ver cuáles son los lados débiles, porque no se habla, hasta ahora yo no he visto ninguna especie de video, hashtag, que hable de las cosas positivas del sexenio, que digan, esto es lo que se ha hecho y se ha creado, o sea, ese tipo de cosas no se hablan. Están en YouTube y sí hay información al respecto. Lo que pasa es que finalmente la noticia es esa selección de piezas de información que nos traen shock, que nos mueven. O sea, finalmente las noticias son eso. Lo que es curioso es que ahora puedes ver las noticias, ya sea en cualquiera de los canales que te guste más, ver finalmente la noticia en televisión, que es precisamente la forma en la que 8 de cada 10 mexicanos obtienen su información en noticias, y darte una idea de cómo está la jugada, y ahora sí corroborar. Si me meto en internet, busco esa noticia y veo 6 perspectivas distintas. O sea, eso antes hubiera sido totalmente improbable, ahora no, es mucho muy fácil y por eso es más difícil creérsela. También hay una carga de la historia mucho muy pesada. Hay una carga de la historia, la que no se olvida. No se olvida. Claro. Son 100 años. O sea, los desaciertos han sido tantos y se han ido acumulando que hay una verdad histórica que contar y que de repente se pretende violar. Yo creo que este gobierno lo que quiere es un borrón y cuenta nueva. O sea, que la gente olvidara a Ayotzinapa, olvidara a Tlatlaya, Aguas Blancas, olvidara todo lo que pasó y como decir, estamos trabajando en tal cosa. En aras del progreso. Pero no se lo va a poder quitar. No. O sea, va a ser un sexenio de los más impugnados que yo recuerde, que el de Calderón fue impugnado, o sea, el de Calderón también fue impugnado, pero me parece que empezó muy temprano a caerse, o sea, en 1 año y 6 meses. Se fracturó de manera muy temprana. Y te habla de, por lo menos hay un punto en que si falta bien la maduración del electorado, sí por lo menos existe un tipo de idea de lo que el electorado no quiere, lo que nosotros como comunidad ya no estamos dispuestos a aceptar. Me quedo con otras 2 noticias rápidamente. Una es la marcha en Chilpancingo, donde se bloquea por enésima vez la autopista del Sol, siendo que la semana pasada habían enviado policías federales para recuperar los espacios de las carreteras de cuota. Esta semana vuelven a tomar Chilpancingo, vuelven a tomar la autopista del Sol, pero ahora con la excusa de que les devolvieran a un par de guardias comunitarios o de guardias rurales que habían sido detenidos por portación de arma ilegal. Y aquí viene nada más el comentario en términos generales. El ejército cambió la política, que antes era que los guardias rurales o los policías rurales podían usar prácticamente las mismas armas que el ejército. Esto se acabó. Ahora los policías rurales tienen que usar o pueden usar las mismas armas que los civiles, que es una reducción de calibre. Pero esto se anunció. Lo que pasa por ahí es que las guardias rurales tienen un antecedente histórico. Totalmente. O sea, tienen un aval histórico, sí. ¿no? Entonces, reducir el tipo de armamento es negarles esta posibilidad de haber sido reconocidas históricamente como un cuerpo de defensa. Exacto. Y finalmente lo peligroso de este asunto es que detienen a estos 2 guardias rurales que se negaron a devolver sus armas a Sedena, que aparte Sedena no les dijo que les iba a hacer un cambio ni nada, solamente les dijo devuelves. Cualquier persona que tuviera 9 milímetros para arriba tenía que devolver el arma porque ya estaba proscrito ahora. Y desgraciadamente no se hace ninguna aclaración al respecto, no se dice nada y los militares van y detienen a dos guardias rurales. La gente se levanta en armas, se levanta los brazos y dice no, bloqueemos todo hasta que nos los devuelvan y los acaban devolviendo. Sin las armas, dicho sea de paso. Es esta psicosis de control absoluto sobre, otra vez, ahora
tenemos que quitarles las 9 milímetros porque se vuelven más peligrosos. Son igualmente peligrosos con una 380, no le veo lógica. Yo pienso enteramente lo mismo. No le veo ningún tipo de lógica. Bueno, y también esta semana ocurre dentro del estado de Guerrero, concretamente en Acapulco, que en un crematorio en desuso, un crematorio que ya no está funcionando, descubren 61 cuerpos, donde la primera noticia es que gracias al hedor que pululaba ahí, la población se da cuenta y en determinado momento lo que hace es denunciarlo y se descubren 61 cuerpos. Después yo leí dos noticias que me parecieron contradictorias. La primera era que eran cuerpos añejos de ahí y la segunda es que algunos de los cuerpos estaban embalsamados. Entonces, si estás embalsamado se supone que no hay hedor, se supone. Entonces, esto está ahí, subyace. Lo que no está claro es que lo primero que te viene a la mente es nuevamente Ayotzinapa. Es decir, que si de estos cuerpos, los 43 son 61, 43 pertenecen a Ayotzinapa y nos regalan otros tantos. O sea, eso no lo sabemos, entonces la población está presumiendo que a lo mejor están sembrando esto nuevamente de alguna forma. Y hay otra nota interesante de CNN al mismo respecto que dice que los 61 cuerpos en realidad estaban muchos de ellos mutilados. Es decir, se cortaron extremidades, se cortó torso de cabeza. Y ahí viene el detalle, y esto se lo pregunté personalmente a una persona que se dedica a esto de crematorios. Cocinar un cadáver requiere de 1100 grados centígrados para una total desintegración, por aproximadamente entre 15 y 25 minutos. Esto equivale a un tanque doméstico de gas de aproximadamente 5 a 10 kilos. Entonces, 5 a 10 kilos de gas LP se requieren para cremar a un ser humano. Al parecer lo que la gente del crematorio estaba haciendo era ahorrarse el gas y simplemente enterraban el cuerpo en la parte de abajo del crematorio porque salía más barato. Claro, y a los familiares le entregaban cenizas de lo que fuera. Y por supuesto sí, se despierta la sospecha de la gente de decir cómo es posible que aparecieran 61 cuerpos, ahora quién quieren engañar. La verdad es de repente tan absurda que es coincidente, ¿no? O sea, finalmente sí, que se diera también ahí. Bueno, y lo que subyace es que cualquier cosa que suceda de esta magnitud de repente genera incredulidad. O sea, las autoridades dicen una cosa, generan una versión, pero después esa versión se va debilitando, lamentablemente se va erosionando, ¿no? Y ahí llega un momento en que se fractura. Ahora, lo que menos le puede ser útil a este gobierno es que si estos cadáveres que aparecieron fueran de Ayotzinapa, no le viene bien al gobierno, porque el procurador lo que acaba de decir es que el caso cerrado. Claro, que el caso está cerrado, que se presupone que fueron asesinados finalmente y que ya están encontrados, ¿no? O sea, que fueron cremados y ya. Entonces se convertiría en una bola de nieve gigantesca. Ese sería otro episodio completamente lapidario. La credibilidad poca que le queda se vería totalmente erosionada. Claro. Ya simplemente no. Porque la cuestión es cómo la Procuraduría, con todos los elementos que deben tener científicos, me imagino, en determinado momento pudiera llegar a reconocer si nos equivocamos. O sea, después de todo el trayecto, nos equivocamos. La verdad es que es una y nunca hay contradicción en eso. O sea, esa es la parte curiosa de este gobierno, del Estado mexicano en términos generales. Es muy raro que veas que el Estado, en cualquiera de sus formas y autoridades, vuelva sobre sus pasos y diga, nos equivocamos. Yo recuerdo muy pocos casos de contradicciones de ese tamaño. Creo que sería muy poco probable. Bueno, esperemos que no. Nos vamos a bloque musical. Volveremos.